Hoy necesitamos despertar nuestra vida espiritual. Y les voy a comentar algo. Se publicó un video donde los primeros instantes se ve una mujer llorando y sale un hombre con una bazuca, hermanos, y le dispara con esa bazuca a esa mujer y le traspasa el pecho y le arranca el corazón. Y eso es una canción, hermanos, y tiene millones de vistas y millones de me gusta, y es explícito, sanguinario, cruel. Pero como la cantante es tan famosa, a muchos les fascinó el video. Tremendo. ¿Cuándo perdimos la sensibilidad? El tema de hoy es ¿por qué hay tanta insensibilidad? Y en esencia podemos hablar de tres aspectos importantes. Uno, la indiferencia. Somos indiferentes, distantes, no nos importa. Dos, la permisividad. Permitimos las cosas. Ya que deje así. Permitimos las cosas. Y tres, la sobresaturación. Hay tanto de todo esto que no conviene que al final no sabemos ni cómo lo manejamos. Vamos a leer en el libro de Efesios capítulo 4 y dejen su Biblia abierta en Efesios 4, que vamos a trabajar en ese texto solamente. Efesios 4, y vamos a leer los versos 18 y 19. Efesios 4, 18 y 19. Los tres aspectos son indiferencia, permisividad, sobresaturación. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después perdieron ¿qué? Toda sensibilidad. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y eso es más o menos acorde a lo que vimos una vez del ciclo de la dureza del corazón, donde vemos en este pasaje que hablamos en esencia que nosotros, si tenemos el entendimiento entenebrecido, eso nos hace estar ajenos a la vida de Dios, y por ende eso va a hacer que ignoremos las cosas que Dios nos enseña y nos muestra, y eso endurece más nuestro corazón. Y lo mismo de aquí para allá, o de allá para acá, y de aquí para allá. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo el entendimiento entenebrecido, me estoy alejando de la vida de Dios, como lo dice el versículo. Pero también eso endurece mi corazón. Y si tengo el corazón duro, el entendimiento se me entenebrece. Entenebrecer se vuelve ciego, no ve. Si el corazón está duro, cada vez tenemos más ignorancia de las cosas de Dios. Y si tenemos más ignorancia de las cosas de Dios, pues nuestro corazón se vuelve duro y nos alejamos de la vida de Dios. Mejor dicho, eso es un círculo. Donde quiera que caiga y hasta donde quiera que gire, sigue dando vueltas en eso. ¿Cuál es el inconveniente? Lo que dice el versículo: si nosotros persistimos en eso, entonces sencillamente eso nos va a llevar a perder la sensibilidad. Como dice el verso, los cuales después que perdieron ¿qué? Toda sensibilidad. Y ese es el gran problema, porque resulta que como eso persiste, entonces nuestro corazón se endurece y nos volvemos insensibles, y por eso no nos importa lo espiritual. Grave porque Dios dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, debe presentarse irreprensible ante el Señor. Pero primero el espíritu, pero no solamente el espíritu, sino espíritu, alma y cuerpo. Y si ignoramos la vida espiritual, si nos movemos en ese círculo de la dureza del corazón, nos volvemos insensibles. Y vamos a devolvernos un versículo. Ahí mismo en Efesios 4, leamos el verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor,
que ya no andéis como los otros gentiles que andan ¿en qué? En la vanidad de su mente, en cosas vanas, en cosas pasajeras, pensando cosas que son temporales y dándole más importancia aún a eso. Y volviendo al ejemplo de la canción, del video que les comentaba al principio, en otras épocas buscábamos en las canciones mensajes subliminales. ¿Qué era eso? Pequeños detalles en las canciones que hacían referencia a cosas malas. Y uno, ajá, estás cantando una cosa pero quieres decir otra. Te pillé. Inclusive cogíamos la canción y la poníamos al revés. Ajá, y ahí está el mensaje diabólico, mal mensaje. Hoy en día no. ¿Para qué buscar un mensaje subliminal si el mensaje directo es igual de malo o hasta peor? En otras épocas la música, las canciones hablaban del odio, del licor, del despecho, del suicidio, de la muerte. Y esos eran los mensajes terribles que había. Usted nunca escuchó una canción de esas. No, ni idea de eso, quién sabe en qué planeta era que sonaba esa música. Por acá no era, ¿cierto? Claro que sí. ¿Por qué? Porque eso eran formas de destruir las familias. El plan de Dios es la familia. Dios bendice la familia. Y por eso el enemigo ataca como sea la familia. Entonces, si el mensaje es de odio, pues la familia entra en conflicto y se odian y se destruye el hogar. Lo mismo el licor. El licor es malo. Si el hombre trabaja todo el mes y le llega el salario y se toma todo el salario en trago, ¿hizo bien o hizo mal? Y si no dejó ni para el mercado por tomarse el trago, ¿hizo bien o hizo mal? ¿Y en la casa lo van a felicitar por eso? No. Una forma, un proyecto de destruir hogares de parte del enemigo. Pero resulta que ahora el mensaje es la fornicación, el sexo desordenado, el adulterio. ¿Y serán solamente mensajes subliminales? ¿Usted ha tenido la desdicha de escuchar un reggaetón de esos seculares por ahí? Que hablan de temas culturales que edifican a la gente. ¿No es cierto? Hablan es de un término que ya es oficial a nivel mundial, que es el perreo. Grotesco, sexual, ofensivo, escandaloso, tenaz. Pero es de frente, ¿o no? Fornicación, adulterio y ahora la monotonía. ¿Con qué fin? Con el fin de destruir los hogares. Destruye los hogares. ¿Por qué? Porque es que si en una familia, en una pareja hay adulterio, eso edifica la familia. ¿Será? Si la persona practica la fornicación, el sexo desordenado cuando se case, cuando forme una familia, eso lo ayudará a fortalecer los lazos de la familia. Y ahora la monotonía. Ay, no, es que nos aburrimos, entonces mejor terminemos. ¿Ya ha escuchado usted eso? Destruye hogares. Lo que pasa es que ahora el mensaje es, entre comillas, podría pensar alguien como que más divertido. Porque antes era odio, rencor, ira, pleitos, y ahora es fornicación, adulterio. Entonces el mensaje engancha más, llega más, sobre todo a nuestras juventudes. Pero eso nadie está exento sin importar la edad. ¿O sí? Los que yo ya pasé de los 50, entonces yo ya, a mí esos temas no me afectan, ¿será cierto? Ese es el asunto. Y no nos damos cuenta, hermanos. ¿Por qué? Porque lo ignoramos voluntariamente. Ignoramos voluntariamente. Y ese es el primer aspecto, indiferencia. Ah, sí, la música, ah, sí, pero yo no le presto atención a la letra. A mí me gusta el ritmo. A mí me gusta el tarareo. ¿Qué dice? No, no me importa. Me importa es quién es el cantante, que eso tiene una voz espectacular. O el ritmo. Eso es indiferencia. Eso es el problema. Y el verso 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Si nosotros no estamos atentos para evitar estas cosas
que nos hacen daño, pues estamos andando en la vanidad de nuestra mente, como lo hace la mayoría de la sociedad, ¿o no? Porque usted se sube a un vehículo de transporte público, digamos un taxi, y si la música es cristiana, hermano, lo felicito, pero eso es uno dentro de muchos. O usted no anda casi en taxi, más bien. Si usted llega a una tienda y escucha música cristiana, gloria a Dios por eso, lo felicito, pero no es lo común. Lo común es cualquier cantidad de cosas. Inclusive usted pone su servicio de streaming, su canal de música favorito por internet, y los comerciales son música mundana. Entonces está escuchando una alabanza y ¡pum!, le ponen en medio una canción como estas que estamos nombrando. Ese es el asunto. Entonces, si nosotros no nos ponemos las pilas y estamos pendientes de evitar esas cosas, porque pone el canal y lo deja sonando, cuando se da cuenta ya ha escuchado mitad y mitad, música cristiana, música que no edifica también. Si no prestamos atención a eso, estamos siendo indiferentes. Y por eso hay tanta insensibilidad. Pero leamos un verso anterior, el verso 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que ¿qué? Se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Eso será un trabajo individual o un trabajo en equipo? Ese es otro asunto. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en la moda, lo que está de moda, y entonces es lo que me gusta y solo lo que me gusta. Eso es pensar solamente en uno mismo. Y eso es indiferencia. El primer aspecto que hemos hablado. ¿Por qué? Porque es que resulta que me compro el celular más caro, porque es el que está de moda. Así no lo sepa usar, así ni sepa por qué vale tanto. No, es que tomo unas fotos espectaculares. ¿Y usted trabaja tomando fotos? No. ¿Y cuántas fotos se toma al día? Uf, un montón. ¿Y le sirve para algo? No. Pero es el que está de moda, ¿sí? O se hace la cirugía estética innecesaria. No, es que mire, ya se me ve aquí el rollito. Entonces se hace una cirugía estética que le dura ¿cuánto tiempo sin hacer ejercicio? La incapacidad son como 3-4 meses. Hasta que por fin como que se borran las cicatrices y los moretones y todo lo demás. Pero si no hace ejercicio del año ya necesita otra. Arriesgó la vida y invirtió un montón de dinero por posiblemente algo que ni siquiera necesita. Y uno ve gente que es hermosa en su ser y aún así se arriesgan a tanto por tan poco. Pero eso es lo que está de moda. O la fiesta más cara, porque es que yo tengo que invitar a mis amigos y invitarles el montón de licor y trago, lo más caro, lo más fino, lo que esté de moda. Y gastan su tiempo, su esfuerzo, inclusive su salud, en cosas pensando solamente en sí mismo. ¿Y será que se preguntan, no, con esta plática le puedo ayudar a mi mamá? ¿O será que se están preguntando, no, con este dinero que voy a invertir en esto, le puedo ayudar a mi abuelita? ¿Será que están pensando en eso? Se compran el iPhone, no sé cuál vaya a la fecha. Y a la mamá ni minutos le pagan. Y eso que ahora los planes están baratos. ¿Por qué? Porque es que hay un decir de la gente, para eso me mato trabajando. Para gastar en lo que yo quiera. Eso es pensar egoísta. Eso es pensar solamente en sí mismo. Eso es indiferencia. ¿Por qué? Porque es que nos enfocamos el tiempo, el esfuerzo, incluso el dinero en cosas que son vanas y ni siquiera es en hacer el bien. ¿Por qué? Porque como tiene tantas, se hace la cirugía, entonces el escote ya no va hasta acá, sino hasta el ombligo para que se vea el escote, porque es que me costó 17 millones el escote, entonces toca que se vea. ¿O usted no ha visto eso? Ese es el asunto.
Ni siquiera es para cosas buenas, al contrario, es para la vanidad de la mente, es para andar en cosas que ni siquiera le agradan a Dios. Porque es que ¿será que me compro el celular más caro para predicar mejor? ¿Eso es lo que uno hace? ¿Sí? Me voy a comprar este iPhone tal, o este Samsung que se dobla para poder predicarle a la gente mejor. ¿Es así que piensa la gente? Ese es el asunto. No hay ningún tipo de esfuerzo para hacer el bien. Para hacer el bien, si no nos esforzamos. Entonces yo hago por mí y solo por mí. Eso es indiferencia. Y el verso 16 dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ese es el asunto. Si no ayudamos a los otros a acercarse a Dios, sencillamente no habrá crecimiento. Si mi enfoque es hacer lo que a mí me gusta y solo lo que a mí me gusta, a seguir la moda de este mundo, no estoy ayudando a nadie a crecer espiritualmente. Y eso es demostración de falta de, ¿qué es la última palabrita de ese versículo? Crecimiento para ir edificándose en amor. Eso es falta de amor al prójimo. No es que yo me amo tanto que yo solamente me compro cosas para mí y los demás, mi familia, inclusive la casa que puede estar cayendo de que esa puerta, esa llave del agua, lo que sea, está desbaratado hace ratos, pero no. Véndame el celular más caro a 72 cuotas. Ese es el asunto. No, que es mi plata, yo hago con ella lo que quiera. Eso demuestra falta de amor. Y por eso hay tanta insensibilidad. Devolvámonos un versículo, verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Dos palabras claves en este versículo: verdad y amor. Cada vez la sociedad enreda más el amor con un montón de mentiras. Ese enlace verdad y amor no se debe romper, pero la sociedad lo revuelve de una forma tenaz. Porque el enfoque de la sociedad es en enamorarse y tomar decisiones lejos de la verdad del Señor, lejos de la verdad de Dios, y se llega al libertinaje. ¿Habrá libertinaje en esa sociedad? Un poquitico. Miren, porque es que hablando de la sexualidad, desde el punto de vista de Dios, la sexualidad es en el sagrado vínculo del matrimonio. ¿Por qué? ¿Quién dijo que el ser humano nació para ser monógamo, para tener una sola pareja? No, eso va en contra de la naturaleza, dice la sociedad. Mire, el propósito de Dios de que la sexualidad, la intimidad sea solamente en el matrimonio es proteger la unidad de la familia. Pero como Dios busca proteger la familia, el enemigo busca todo lo contrario, destruir. ¿Por qué? Porque si Dios quiere que la familia, que es el núcleo de la sociedad, formen juntos a los hijos. Pero hoy en día son la hija de mi esposa, el hijo de mi esposo. ¿Por qué? Porque no es mi hijo. Los hijos de ella, los hijos míos, y los hijos nuestros, y los hijos de la otra, y los están formando juntos, o los están desbaratando juntos, más bien. ¿Por qué? Porque en esta casa le enseñan algo al niño, pero en la otra le enseñan otra, y su pobre cabeza, aquí es una cosa, y allá es otra. Y entra una confusión emocional, espiritual, mental y del desarrollo tenaz.
Pero Dios desea proteger la familia. ¿Será que la sexualidad es solamente para tener hijos? No, Dios sabe eso. La sexualidad también es para estrechar la relación de la pareja. Por eso debe ser solamente en el matrimonio. Porque si es por fuera, entonces se estrecha con la otra o con el otro. Y se desestrecha con el que está aquí. Y ese es el asunto. Entonces, Dios tiene ese punto de vista, la sexualidad en el sagrado vínculo del matrimonio. ¿Y la sociedad qué opina? La sociedad piensa que es cuando sea y con quien sea o con quienes sean. ¿Se sabía eso? ¿Se ha dado cuenta de eso? Promueve prácticamente todas las aberraciones sexuales y definiendo aberración, como lo dice el diccionario más famoso del mundo: aberración, acción, comportamiento o producto que se aparta claramente de lo que se considera normal, natural, correcto o lícito. Usted lo puede buscar en su celular y lo va a encontrar. Y es que nosotros vemos que con el pasar del tiempo las cosas van dando como los pasos al revés de lo que está ahí descrito. ¿Qué es lícito? ¿Qué es qué? Legal. ¿Sí? Lo ilícito es o delito, ¿cierto? Eso más o menos es. Y resulta que la fornicación antes era un delito. Sí, pero bastante antes. Hablemos de Colombia. Antes el adulterio era un delito. ¿Sí sabe usted? Que si alguien cometía adulterio tenía que vérselas con la ley. Hasta 1936. Ahora el adulterio es normal. Inclusive hay gente que lo considera correcto. Hay gente que considera, no, pero es que si la mujer no le responde al hombre, pues él tiene que ir a buscar dónde satisfacer sus necesidades básicas. ¿Será así? ¿Será que eso es algo que nosotros le podemos enseñar a un jovencito? Jovencito, si usted no, ¿en serio? Pero como es legal, entonces lo asumimos como algo normal. Inclusive, ¿sabía usted que hay parejas de esposos que ejercen el intercambio de parejas? Terrible. Pero como no es ilegal, normal. Se volvió normal. Mire, ¿sabía que antes el homosexualismo era un delito en Colombia? Hasta 1980. Ahora es considerado natural. Aberración, acción, comportamiento o producto que se aparta claramente de lo que se considera normal, natural, correcto o lícito. ¿Por qué? Porque la consideración de esta conducta es asumida como algo natural. Es que el ser está atrapado en un cuerpo con un sexo diferente. Inclusive ahora se habla aparte de sexo que de género, ¿sí? Nació niña pero se cree niño, entonces es niño. O nació niño pero se cree niña, entonces es niña. Y ese es el asunto. Antes eso era considerado un delito. Como dejó de ser delito, entonces ahora es algo normal o incluso considerado natural. Y como es natural, incluso ahora hay normatividad para proveerle tratamientos hormonales, incluso a menores de edad. Un menor de edad no tiene por ley derecho a tomarse una cerveza, pero sí tiene derecho a cambiar de sexo o de género. Y el gobierno debe costear esas cosas. Ese es el asunto. Así, con el pasar del tiempo, las cosas se van permitiendo y vamos dejando que se vayan dando cada vez de una forma que ya no es ilícito, sino que ahora es normal e inclusive lo podemos considerar natural. El verso 15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Necesitamos seguir la verdad de Cristo porque debemos crecer en Cristo.
Es en Dios, en la forma en la que Dios establece, en la forma en la que Dios enseña, que realmente vamos a crecer, realmente vamos a avanzar, realmente vamos a hacer las cosas correctamente delante de Dios. Y es que el modelo de Dios es bastante estricto, bastante tajante. ¿Para qué? Para que no empecemos a ver lo que no es correcto como normal o como natural. Y por eso el Señor es tan estricto en su palabra, en sus lineamientos, en las cosas, para que no empecemos a dar pasitos hacia atrás. Aceptar lo que no es correcto porque ahora es legal, eso es permisividad. Y ese es el segundo aspecto del que estamos hablando. No solamente somos indiferentes, no me importa, sino que lo permito. No le hacemos oposición, no peleamos en contra de eso. Pero ¿cómo hace uno para pelear en esto? Eso comienza desde el hogar. Difícilmente a su tío, abuelo, hermano, primo del tío, del sobrino, del desconocido, pueda usted hacer algo. Pero ¿y en su casa? Ese es el asunto. Devolvámonos un versículo, versículo 14. Para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Qué montón de palabras raras. Para que ya no seamos niños, ¿qué? Fluctuantes. ¿Qué es fluctuante? Que cambia cada rato, que ahora sí y después no. ¿Será que los niños son así? ¡Ay, yo quiero juguete, quiero juguete! Llora y llora y llora. Y el papá, muy complaciente, le entrega el juguete. ¿Y la cuerda le dura cuánto tiempo? 2 días, 3 días, ya no quiero eso. ¿No es que el carrito no vuela? O lo lanza por el techo así, para que huele. Fluctuantes, llevados por doquiera, o sea, por donde sea, de todo viento de doctrina, lo que se le enseñe, lo que le diga, eso es, eso lo asume y para adelante. Usted ha visto a un niño en preescolar diciendo, profesora, pero 3 más 3 no es 6. Ya que si miramos. No. Lo que la profe le diga, eso es. Inclusive lo mandan a buscar en Google, ve algo diferente y entra en conflicto. Pero la profesora me dijo. Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, estrategias malévolas de hombres que para engañar emplean con astucia. En eso sí son pilos. Las artimañas, las mañas malucas del error. Y es que hay tantas cosas contrarias a Dios que son socialmente aceptadas, que ya inclusive son norma o son cultura o inclusive son protegidas por la ley. Hay mucho en nuestra sociedad que va en contra de Dios. Y en esos días, el Halloween. ¿Qué es el Halloween? Es una fiesta. El día de las brujas, pero para que suene bonito le decimos el día de los niños, pero ya no hay que decirle día de los niños porque no importa, a la gente no le importa. ¿Por qué? Porque hay permisividad y hay indiferencia. Que le diga el día de las brujas no importa porque los niños van a celebrar el día de las brujas. ¿De qué se disfrazan los niños? De cosas bonitas, tiernas, dulces, que edifican. Yo estoy disfrazado de ingeniero. Sí, yo me voy a disfrazar de enfermera. Yo me voy a disfrazar de médico. ¿De qué se disfrazan? De lo que sea. ¿De qué decoran las calles y los almacenes y los locales? De cosas que edifican. Vamos a decorar esto de, no sé, tantas posibilidades que hay. Vamos a decorarlo con nubes, con cielos así despejados, con aves, con animales, jardines hermosos. No. ¿Con qué? Con telarañas, cosas oscuras, con esqueletos. ¿Usted pondría un esqueleto humano en la puerta de su casa? ¿Usted cogería la tumba de su abuelita que está allá en el cementerio, la sacaría y la pondría ahí? No, pero es que eso no es real, eso no. Pero así es, esa es la fiesta. El Halloween tiene un origen ocultista en los druidas. Es un ritual satánico. Es el fin de año del ciclo satánico.
Así como para el resto de la sociedad el 31 de diciembre es lo máximo, es la fiesta de fin de año, güey. Para el satanismo el 31 de octubre es esa fiesta. Pero somos permisivos. No es que yo disfrazo a mi niño de angelito para que se parezca a Dios. ¿Será que estamos haciendo bien con eso? ¿No está participando de la misma fiesta? Sí, está mal. Si usted disfraza a su niño de un angelito y lo lleva a una taberna o a un bar, ¿cambia el contexto de la fiesta? Ese es el asunto. El mismo evento es. No, pero es la tía, no, es la mamá. Volvemos a lo mismo. Como es el hijo de la mamá de los... el hijo de mi esposa, la hija de mi esposa, entonces el papá de él o el papá de ella, si lo lleva a eso. Entonces cuando llega a la casa es como el COVID, se echa alcohol en la puerta, en las manos y en los zapatos y se descontamina, ¿sí es así? Ese es el asunto. Nosotros perdemos de vista porque somos permisivos. Eso es un ritual, hermanos. Inclusive ahora hay una noticia espantosa, hay un ritual satánico con un niño que está desaparecido. Pero eso es nuevo, eso es del 2022, eso antes no pasaba, ¿cierto? ¿Pero por qué pasa? Porque lo permitimos. Hay tanta permisividad. ¿Usted ha escuchado el Día de los Muertos, lo de la Santa Muerte? Y ahora es famosísimo por una película que salió de muñequitos para niños, que habla acerca del culto a la Santa Muerte. Pero nosotros lo permitimos. No, llevé al niño al cine y como no había nada más que ver, lo puse a ver esa película para no perder el viaje. Es que le regalaron unas boletas en el colegio. Somos permisivos. Hablemos de la violencia. Mira, hermano, la violencia es algo que nosotros consumimos. Si la noticia no tiene no sé cuántos muertos, entonces Ucrania está en guerra y eso al principio era terrible y toda la cosa, pero como ahora ya no hay tantos muertos, sino de vez en cuando, entonces ya no nos importa. No vemos las noticias porque vemos las noticias de Facebook porque ahí sí muestran la sangre y la persona herida y despedazada. Consumimos, y mire, la violencia se convirtió en un juego. ¿Sabía que los juegos ahora son mucho más violentos? Ahora son hiperrealistas. ¿Qué es eso? En otras épocas aparecía el muñequito y eran como 3, 4 píxeles, un cuadradito, un punto, una cosa ahí rara, saltando y encima unos honguitos y no sé qué. Ahora no, ahora se ve la persona totalmente natural. Se ven hasta las arrugas de la frente, las arruguitas de acá, lo que uno trata de taparse ahí con la crema. Se le ve todo el detalle, las uñas sucias, o sea, todo se ve tan natural. Y tiene un fusil que es exacto al diseño de un fusil real. Inclusive usted ve una foto de eso y no sabe si eso es real o es un juego. ¿Y qué hará con ese fusil? O tiene un cuchillo grandote como el de las películas de antes. Ah, es que seguimos Rambo, claro que sí. ¿Será que eso es violencia? ¿Y por qué gustaba tanto la película? Porque entre más violenta, más llama la atención. Y los videojuegos, entre más realistas, más llaman la atención. Y es que eso es el asunto. Resulta que se tergiversan las cosas porque es que no, es que eso es el avance de la tecnología. Ahora los juegos tienen más tecnología. Entonces, wow, eso llama más la atención y tiene más likes y tiene más gusto y tiene más impacto visual. Pero eso es lo que dice el verso 14, son estratagemas. Verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, porque comienzan a corromper, la sociedad comienza a corromper desde nuestros niños. Porque los juegos son para mayores de 18 años, pero ¿quién lo juega? Si en la página de internet dice, ¿soy mayor de edad? ¿Sí? No. ¿Dónde cree que le va a dar clic el niño? Si el niño abre una cuenta de correo, ¿qué edad cree usted que le pone la cuenta de correo? 8 años. ¿Sí? 18, perdón. Ese es el asunto. La tecnología ha avanzado, entonces no, eso son cosas de la tecnología, no hay nada que hacer, imposible de manejar. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mire, es que ese personaje
tan conocido, es tan corrupto y es tan ladrón que se robó no sé cuántos miles de millones. Entonces que yo me robe unos milloncitos no es el problema. Mire, ese grupo que robó tantos millones duraron no sé cuántos días en la cárcel y ya están afuera. Que yo me robe un pedacito no hace la diferencia. Esos son sutilezas para engañar, para sembrar doctrina de error en nuestra sociedad, para corromper. ¿Y qué pasa? Como avanza tanto la permisividad, vemos tanto de lo mismo en todas partes, que eso ya es sobresaturación. ¿Por qué? Porque resulta que el cuaderno del niño traía la foto de un personaje, ahora era la foto de una modelo, y ahora la foto de esa misma modelo sin tanta ropa. ¿Será que el niño no tiene forma de conseguir una foto de esa misma modelo con menos ropa aún? ¿O de otra? ¿Por qué? Porque se satura. Inclusive la palabra de Dios dice que el ojo no se cansa de ver. Ay, eso me llamaba la atención, pero ya no. Y usted juega un videojuego que jugaba hace muchos años y a mí me gustaba ese juego, pero tan feo que es. Luego juguemos este que es más tecnología, más realista y tiene más sangre. Porque hay ese deseo de más, porque resulta que nos venimos formando aún desde niños en estas cosas. Y eso es sobresaturación, que es el tercer aspecto que estábamos hablando. Desde pequeñito se le empieza a sembrar en el corazón y la mente de nuestra sociedad estas cosas para permitirlas. Y ya como le es normal, como le es permitido, como está cansado de ver lo mismo, se le ofrece más. Y entonces, por eso hay tanta insensibilidad. ¿Cómo hacemos para resolverlo? Devolvámonos un versículo más, verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo resolvemos esto? Espiritualmente, hermanos. Necesitamos conectar nuestro espíritu con Dios, porque es que necesitamos actuar desde el punto de vista espiritual. Ay, mi niño está actuando raro, va a llevarlo al psicólogo. Eso no está mal. Pero si solamente lo llevas al psicólogo, el psicólogo dice, no, su hijo lo que tiene es... Y lo espiritual, déjelo, señora, que siga jugando con la tabla Ouija, que eso algún día se le va a pasar. Se le va a pasar, pero para el otro lado. O como dice la ley, no, pero es que si el niño tiene esa orientación, no se la podemos inhibir, más bien cómprele al varón pastillas anticonceptivas para que se vuelva mujercita. Porque el psicólogo, por ley, tiene que aceptarlo. Y es que decir algo en público en contra de esto inclusive es problema, porque la ley ampara esto. Pero que la ley humana ampare eso, ¿quiere decir que es correcto delante de Dios? No. ¿Pero por qué se da eso? Porque no lo manejamos desde el punto de vista espiritual. Le está predicando a su hijo, le está predicando a su hija. No, está muy chiquito, tiene 3 años nomás. Desde el vientre, aún desde antes hay que orar por los hijos. Orar por los hijos y orar con los hijos. Y congregarse y llevarlos a la iglesia y estudiar la palabra, porque hay que manejarlo espiritualmente, porque dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, el conocimiento de Dios, el acercarse a Dios, la relación con Dios. ¿Su hijo lo necesita? No, está muy chiquito. No, es que es un joven, entonces hay que dejarlo que viva la juventud. Ya cuando esté más grande, ahí sí que busque de Dios. ¿Será así? Eso el muchacho es desordenado toda la vida, pero eso tan pronto cumple los 18 y una vez ¡tra! Se ordena automáticamente, porque sí. No, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Eso lo incluye a usted, me incluye a mí, me incluye a nuestros hijos, pero sobre todo te incluye a ti. Y es que ese es el asunto. Hasta la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. No conocemos de Dios, no estudiamos la palabra, no vemos mensajes de Dios. No es que el TikTok es más chistoso y aceptamos cualquier cantidad de locuras.
grosería, vulgaridades, cuanta cosa, violencia, lo que sea. Pero no es que el servicio dura 40 minutos, ¿quién se va a ver eso? Imagínense. Por eso ahora tenemos en el altar familiar 1 minuto. ¿Sabía que es por eso? Antes el altar familiar era larguito, duraba 3, 4, 5 minutos. Ahora dura 1 minuto. ¿Por qué? Porque es que como lo espiritual es porque tocó. Y ese es el asunto. Hay que llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Tenemos que estudiar la palabra. ¿Cada cuánto leemos la Biblia? No leo el Duolingo menos la Biblia. No soy capaz de seguirle la tarea a los pelados del colegio menos leer la Biblia. No, tiene que hacer una tarea ahí de ¿qué es eso? Biología. Toca leer en un párrafo, una hoja larga. No estudiamos la palabra de Dios. Entonces, ¿qué vamos a dar? ¿Qué sustrato tenemos? Porque si hay gente que se queda con el versículo donde Dios dice que abre la boca y yo la llenaré. Sí, que tú vas a hablar palabra de parte de Dios cuando te corresponda. Entonces no estudio nada porque ¿para qué? ¿Será eso lo que está diciendo el Señor? ¿No era más bien que yo tengo que tener sustrato, tenerlo conocido, estudiado, para que cuando corresponda realmente hablar, Dios me revele qué es lo que realmente me corresponde hablar, para que lo hable conforme a Él? No para que hable locuras. ¿Pasa o no pasa? Pasa. Pasa que uno llega a un sitio, se sienta, al lado se le sienta otra persona y le dice: Dios te está diciendo que este fin de semana te vas a ganar la lotería y te va. ¿Será que eso es revelación de lo alto? ¿Será que eso es palabra de Dios? Si no corresponde a lo que Dios establece, yo no puedo aceptar esa palabra. Pero ¿cómo voy a saber que esa palabra no me conviene si yo ni siquiera la estudio? Conocimiento del Hijo de Dios. ¿A un varón qué? ¿Qué? ¿Cómo? Perfecto. ¿En serio? ¿No es bueno nomás? ¿Es qué? ¿Será que es más ser perfecto que ser bueno? ¿Ahora qué? ¿Ya se cree perfecto porque pone corbata? ¿Será que el pastor nunca se equivoca? ¿Nunca me equivoco? No, pero esa es la meta. Esa es la meta. Todos cometemos errores, todos nos equivocamos, todos hemos pecado. Todos. Lamentablemente. Inclusive aún conociendo de Dios. O no, uno va a la iglesia y de ahí en adelante jamás, de los jamás, eso es nada. Pero la meta es ser ¿qué? Bueno. Perfecto. Ese es el estándar. ¿Por qué hay que apuntar a ser perfecto y no a ser bueno solamente? Porque si le apuntamos a ser bueno, entonces apenas somos aceptables. Y si le apunto a ser aceptable, entonces soy medio malo. Y si le apunto a ser solamente medio malo, me vuelvo malo. No, yo saqué 6, pasé la materia. Pero el de al lado sacó 3. ¿Le sirve eso o por qué no se compara con el que sacó 10? Porque si le apuntamos al 10, nos vamos a acercar a lo mejor. ¿Cuál es la medida? ¿Qué dice después? ¿A la medida de qué? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué tan santo será Jesucristo? Ah, no, pero es que ser como Dios es imposible. Pero lo estás intentando. Y es que ese es el asunto, ¿sí? Si yo me comparo con Cristo, me doy cuenta que me falta un montón. Pero si me comparo con el más malo de la cuadra, voy sobrado, no necesito esforzarme. No, es que, no, por lo menos yo no soy como ese, o como esa. No, compárate con Cristo, ¿cuánto te falta? Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Ese es el asunto. Pongamos de pie, por favor, vamos a orar. Porque es que necesitamos realmente dejar esa insensibilidad, tanta insensibilidad que hay. Y es por eso. No vamos dando pasitos hacia la altura de Cristo, sino hacia la altura del mundo que cada vez va más para abajo. Y nos estamos hundiendo, y hundiendo nuestra familia con la sociedad. Señor Dios Santo, Rey de los cielos, en el nombre de Jesús, ante tu presencia, en este momento te damos la alabanza y la adoración porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tu bondad nos ha alcanzado, porque tú, Señor Dios Santo, nos llenas de bendición, porque tú eres bueno, porque tú eres todopoderoso y realmente tú eres nuestra meta.
Oh Señor Dios Santo, que dejemos de apuntar a lo que la sociedad considera correcto, porque ese límite es muy bajito y cada vez va más para abajo. Y apuntemos a la medida de la estatura, la plenitud de Cristo, Señor. Que crezcamos espiritualmente, que avancemos espiritualmente, que nos formemos espiritualmente, porque es así que podemos avanzar. Porque debemos fortalecer todo nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo, Señor. Pero hemos descuidado toda la vida del espíritu, y por eso ahora nos cuesta tanto. Pero tú, Señor Dios, nos enseñas que eres tú el que nos ayuda, Señor Santo. Mientras nos conectemos más contigo, más creceremos espiritualmente, y al crecer más espiritualmente creceremos en las demás áreas, y nos ponemos las pilas a cumplir lo que tu palabra enseña, para llegar a la medida de la unidad de la fe y del conocimiento tuyo, Señor, a apuntar, Señor, a ser perfectos como tú. Cometemos errores, pero apuntamos a seguir creciendo, Señor. Oh Rey de los cielos, acompáñanos, ayúdanos, muéstranos, Señor, que dejemos de ser así como hemos sido de insensibles, Señor, así como hemos sido de indiferentes, así como hemos sido de permisivos, Señor.